Uno de los momentos más épicos de la saga de películas El Señor de los Anillos es el discurso que realiza Aragorn en El Retorno del Rey. Tal vez no han visto las películas, pero es bien interesante. Es casi el final, está Aragorn con un puño de soldados frente a la Puerta Negra y todo parece perdido. Cuando la batalla está en su momento más oscuro, él pronuncia un llamado a la guerra que resuena con fuerza. Él dice algo así: hijos de Gondor, de Rohan, mis hermanos, veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi corazón. Quizás llegue el día en que el valor de los hombres falle, cuando abandonemos a nuestros amigos y rompamos todos los lazos de la comunidad. Pero él grita y dice: ese día no es hoy. Él sigue diciendo: una hora de lobos y escudos destrozados cuando la era de los hombres se derrumbe, pero ese día no es hoy. ¿Hoy qué? Lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. Os llamo a luchar, hombres del oeste. ¿Sabes qué es lo más impactante? No lo que dice este discurso, sino el momento en el que lo dice. Era el momento más oscuro de la batalla. Todo parecía perdido. Cualquiera hubiera huido, pero él llama a no rendirse, a no retroceder y a no abandonar la hermandad. Sus palabras transformaron el miedo en valentía, el temblor en firmeza, la desesperación en fuerza. Y este líder se levantó para motivar a su ejército a pelear hasta el final, aun si eso implicara la muerte. ¿Y sabes qué? Eso es lo que quiero hacer hoy. Lo que quiero hacer hoy es motivarte con un sermón a que levantes la espada de la Escritura y que por medio de la palabra seamos llamados poderosamente a pelear la buena batalla, a pelear una batalla honorable, a que peleemos juntos. Quiero persuadirte a que entiendas que todo creyente está enlistado en una batalla sí o sí. Todos debemos de pelear la batalla por la fe, por el evangelio y por Cristo. Esta es mi proposición central, mi mensaje central de hoy. Iglesia, sé valiente y pelea la buena batalla. Recuerda, iglesia, sé valiente y pelea la buena batalla. Ese es mi mensaje el día de hoy. Quiero animarte, al igual que este gran discurso de Aragorn, pero con algo más poderoso y más grande, la misma palabra de Dios. Quiero animarte a pelear por la fe, a pelear por el evangelio y a pelear por Cristo. Quiero hacerte levantar de esa silla para que defendamos juntos el evangelio. Sé valiente y pelea la buena batalla. Ese es mi tema central. Y eso lo argumentaremos por 3 evidencias. Sé valiente y pelea la buena batalla porque tenemos una orden militar, todo creyente, que nos llama a la guerra. Sé valiente y pelea la buena batalla porque debemos pelear manteniendo la fe y una limpia conciencia. Y número 3, ejercitemos la disciplina. Cuidemos la pureza de nuestro ejército. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos de lleno a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20. Dice:
esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, ¿qué dice aquí? Pelees la buena batalla. 19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. 20, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que iniciemos con nuestra argumentación. Recordemos, debemos pelear la buena batalla porque tenemos una orden militar que nos llama a la guerra. Versículo 18, todos conmigo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. El versículo 18, si tienen la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, inicia con esta comisión te confío. Si tienen la Reina Valera 60, dice este mandamiento te encargo, que tiene un poco más de fuerza. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza la palabra griega para angelía, que significa un encargo oficial y solemne. Una orden dada al ejército que no puede ser titubeada. Te encargo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que es la misma raíz que utiliza en el versículo 3, donde dice, ordena a algunos a no enseñar doctrinas extrañas. Esa es la razón de la carta. Llega a versículo 3 y en versículo 3 da la razón por la cual escribe. Luego hace como un paréntesis donde da su testimonio y luego en el versículo 18 vuelve a esa razón por la cual escribe. Y esto de ordenar a algunos a no enseñar doctrinas extrañas, esa es la comisión. Ese es el llamado, ese es el mandato. Utiliza la misma palabra porque continúa hablando del propósito principal de la carta. Esta palabra se utilizaba en el ejército, una orden directa, un mandato autoritario. No podía ser desobedecida. Todo lo que sigue en la carta, todo lo que sigue más adelante, la enseñanza, la conducta, la oración, los requisitos de los líderes, la vida en comunidad, los roles de los hombres y las mujeres, todo se entiende dentro de este encargo. Guarda a la iglesia de la falsa enseñanza y afirma a la iglesia en la verdad del evangelio. Eso quiere decir que la verdad no es solo un tema de información. La verdad es un tema de aplicación vivencial. La verdad no solo se cree, la verdad se vive. Guarda a la iglesia de la falsa enseñanza. Hermanos, esto no es una tarea fácil a Timoteo. No era fácil para un joven pastor. De hecho, la tarea era tan difícil que lo compara con una guerra militar, lo que tenía que hacer Timoteo. Timoteo debía frenar la enseñanza extraña. Eso era llegar a tener conflicto. Inevitablemente, este líder tenía que tener conflicto. Timoteo debía frenar la enseñanza extraña. Eso implicaba enfrentarse a líderes que ya estaban establecidos en la iglesia en Éfeso. Hermanos, líderes que tenían seguidores, tenía que corregir conductas, enfrentarse a hombres influyentes, soportar oposición y si era necesario, este joven pastor debía apartar personas de la iglesia. Wow. Qué difícil tarea. Pero Pablo le anima a llevar a cabo esta tarea basado en dos elementos según el versículo 18. Primero, el amor y la cercanía de su relación como un padre y un hijo. Por eso le dice, hijo, mi hijo. Pablo llama a Timoteo hijo, acercándose como un padre amoroso que le pide a su hijo ser valiente. ¿Cuántos de nosotros, siendo niños, siendo jóvenes, las palabras de un padre que nos dice sean valientes, nos dan valentía?
Este padre le dice amorosamente, sé valiente. Pero no solo eso, no solo hay un respaldo de amor y cercanía, hay un respaldo más grande y mayor aún. Las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, versículo 18. Una frase que afirma nada más y nada menos que Dios lo respalda. Otra vez, una frase que afirma nada más y nada menos el respaldo de Dios sobre la vida de Timoteo y sobre su ministerio. Muy probablemente esta frase se refiere a la ordenación de Timoteo. ¿A qué nos referimos con la ordenación de Timoteo? Si vamos más adelante a capítulo 4, versículo 14, leerán este versículo. No descuides el don que hay en ti, que te fue conferido mediante ¿qué? Profecía. ¿Con qué? Con la imposición de manos del presbiterio. A eso es lo que le llamamos ordenación. En otras palabras, Timoteo, en medio de las luchas, en medio de la oposición, en medio del dolor y el sufrimiento, debía recordar que había sido confirmado públicamente por Dios mismo a través de los líderes de la iglesia y la iglesia misma. Pero ¿a qué nos referimos con una ordenación? Porque no es un tema muy común, por lo menos en nuestro contexto. Nos referimos a una ceremonia pública donde se estableció a Timoteo para servir en el ministerio. El término presbiterio que encontramos en 4:14 es un término que hace referencia a los líderes o ancianos de la iglesia. Hace referencia a que un grupo de ancianos que guiaba a la congregación impuso sus manos. La imposición de manos era una ceremonia pública frente a la iglesia. Impuso sus manos sobre Timoteo y estos líderes establecían y respaldaban que Timoteo fue llamado por Dios al ministerio. Era una ceremonia pública porque toda la iglesia se identificaba con el llamado de Timoteo. Con ese gesto de ponerlo al frente e imponer las manos el liderazgo, la iglesia decía, nosotros vemos, nosotros afirmamos y apoyamos que Dios te ha puesto para esta tarea. Esto implicaba una responsabilidad mutua. El ministro no iba solo, sino que iba enviado y acompañado por su iglesia local. La iglesia asumía un compromiso de sostener, de orar y caminar con Timoteo aún que estuviera solo. De hecho, así debería ser en el día de hoy. La única diferencia entre Timoteo y nosotros es que en la época de Timoteo, lo que llamamos época apostólica, todavía los profetas daban afirmaciones a quienes servían en el ministerio. Pero hoy en día no necesitamos revelaciones proféticas, porque hoy en día la escritura es la que permite a la iglesia tener parámetros para evaluar, discernir y establecer nuevos líderes. ¿Van conmigo, sí? Esto es muy importante. Querido hermano, la escritura es el parámetro que permite a los líderes, al presbiterio, evaluar a los aspirantes al ministerio para que sean probados, reconocidos públicamente como señal de que Dios los ha respaldado. Lamentablemente hoy en día cualquier persona inicia una iglesia y se llama pastor. Lamentablemente hoy en día un grupo de una iglesia se peleó con el pastor y se van todos juntos y establecen su propia iglesia como ellos quieren, sin nadie que haya puesto sus manos o hecho un proceso sobre ellos. Querido hermano, muchas personas se autonombran pastores, líderes o misioneros, pero sin el respaldo de líderes piadosos, eso es una mala señal. Es por eso que es peligroso. El deseo del individuo debe ser evaluado por los ancianos para que después sea confirmado públicamente por la iglesia. Es por eso que hemos estado orando en nuestros grupos Conexión por hermanos que están en proceso de ser evaluados. Evaluamos su carácter,
De la misma forma, todo líder, plantador o misionero debería salir naturalmente evaluado y establecido por una iglesia local. Querido hermano, muchas veces ir a una iglesia que nació por división es algo que en el futuro nos va a destruir. Si el pastor nunca oyó consejo, si el pastor nunca estuvo debajo de algunas personas, si nunca siguió a otro buen líder, entonces no está acostumbrado a oír a otras personas. Eso es un gran problema. Querido hermano, pregunten, ¿de dónde saliste? ¿Qué iglesia te envió? Hermanos, esto es lo que debía recordar Timoteo. Toda la iglesia está con él. Toda la iglesia, Dios había hablado a la iglesia para decir: Timoteo, estoy contigo, no importa lo que enfrentes, no importa lo que pases. Debía recordar, no debía temer, debía sentirse como un soldado apoyado. Era una tarea difícil, pero sabía que tanto Pablo como otros líderes lo habían establecido y lo habían confirmado. Por ende, Dios está contigo, Timoteo. No eres un llanero solitario, eres una extensión de la iglesia sirviendo en Éfeso. Wow. Va a ser difícil, Timoteo, pero recuerda, Dios te llamó para que pelees la buena batalla. La frase que le da título a nuestro sermón. Enfrentar a los falsos maestros sería tan difícil que lo prepara como si fuera a la guerra misma. Wow. Sería tan complicado que le dice: prepárate como si fueras al frente del batallón donde vas a recibir todos los golpes del batallón enemigo. Pero esta lucha está catalogada como buena. ¿No les parece extraño? Las guerras generalmente no son buenas. Hay mucha gente que muere, pero esta está catalogada como buena. Es buena porque va en función de proteger la fe y el verdadero evangelio. Eso lo hace una pelea honorable. Eso lo hace una pelea noble. Ya que una pelea así no se libra para ser más importante que los demás o tener más reputación. Una pelea así se libra para la gloria de Dios y para la salud de la iglesia. Querido hermano, esto lo hace honorable porque Timoteo no busca sus propios intereses. Busca los intereses de Dios y de sus hermanos en la iglesia. Como lo dice Juan Calvino, no hay guerra más justa y más santa que esta. Ahora es importante recalcar que la guerra de la que hablamos, presten atención acá, por aquello que le hayan predicado en otro lado de este sermón, estos pasajes, la guerra de la que hablamos no consiste en rituales espiritistas. La guerra de la que hablamos no consiste en esparcir aceite en hogares, libros, juguetes, no. La guerra de la que hablamos no tiene que ver con espíritus en objetos, cosas que se caen de una casa. No, la guerra de la que hablamos es la defensa de la verdad. Repito, la guerra de la que hablamos es la defensa de la verdad frente al error. De hecho, la mentira es una arma mucho más peligrosa y diabólica que cualquier otra cosa. Porque la mentira toma la verdad y hace confundir al pueblo. Querido hermano, la mentira es más diabólica que un plato que se cae solo. La mentira es más peligrosa porque la mentira seduce, confunde y extravía a las personas. Cuando la mentira se instala en la mente y el corazón de una persona, conduce a lo más trágico: apartar a las personas de la fe. Toda la carta gira en torno a esta misión. Pelea la buena batalla en torno a la fe y la verdad.
Pero ¿cómo se lleva esa batalla? Ya tenemos el encargo, la primera parte. Tienes una comisión dada directamente por Dios. Pero ¿cómo se pelea esa buena batalla? Punto número 2, manteniendo la fe y una limpia conciencia. Versículo 19. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe. El versículo 19 aclara que esa pelea no es con palos, ni cuchillos, ni pistolas. Esa pelea es guardando la fe con una buena conciencia. Y cuando habla de la fe, no se refiere tanto a la información de la fe, sino al acto de confiar en Dios y en lo que Él ha revelado. Guarda la fe. Confía en Dios y lo que Él ha revelado. Se firme en Dios y lo que Él ha dicho. Se firme en sus mandatos, se firme en sus preceptos, lo que la Escritura ha dicho. Y luego la une a una palabra mucho más interesante: buena conciencia. Según un autor, la buena conciencia implica un estado en el cual nuestra autoevaluación moral registra fidelidad de que uno ha sido obediente a Dios. ¿Entienden eso? ¿O está un poquito extraño? Repito, es un estado en el cual hay una autoevaluación moral que registra fidelidad que uno ha sido obediente a Dios. En otras palabras, es realmente ser objetivo contigo mismo, a ver si estás obedeciendo la fe que guardas. Estas dos palabras se combinan acá. La buena conciencia aparece varias veces en el libro y es muy importante porque la buena conciencia, presta atención aquí, es cuando objetivamente nos evaluamos a nosotros mismos. Repito, objetivamente nos evaluamos a nosotros mismos y al evaluarnos daremos testimonio de que sí estamos obedeciendo a Dios o que no estamos obedeciendo a Dios. Ahora, no significa perfección. Pablo no está esperando que Timoteo sea perfecto, imposible. No significa perfección, nadie es perfecto, solo Cristo. Significa que no te estás escondiendo con X o Y pecado. Significa que eres honesto, que no estás viviendo en hipocresía. Significa que cuando te miras al espejo, tu conciencia te dirá si realmente estás viviendo conforme a lo que profesas. De eso se trata. ¿Saben qué significa? Significa que cuando te mires al espejo, tu conciencia no te acusará, porque aunque eres imperfecto, eres sincero, buscas honrar y obedecer a Dios. Por ende, la conciencia no se acusará, no te acusará. Por eso la conciencia tiene que ver con la parte moral, con las acciones. Esa conciencia alude a mirar directamente mis acciones a lo que hacemos día con día. Porque cuando nuestra conciencia nos evalúa objetivamente, oigan acá, no a través de mi vecino, no a través de mi esposa o mi esposo, sino a través de la Escritura, entonces ahí podremos evaluar si estamos actuando con respecto a lo que creemos o no. Y ese es el punto acá. La forma en la que la iglesia pelea la buena batalla es, en palabras simples, viviendo lo que predica. La forma en la que la iglesia pelea la buena batalla es viviendo lo que predica. Viviendo lo que cree. Iglesia, la fe cristiana no solo debe ser defendida, sino debe ser vivida. Pero lo más interesante es lo que sigue diciendo en el versículo: guardando la fe con una buena conciencia. Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Qué rechazaron? ¿La fe? ¿Qué es lo que están rechazando? La conciencia, porque el resultado es naufragar en torno a la fe. Vayan conmigo acá. Eso es importante porque hay un juego de ideas muy bueno acá. Si tú guardas la fe y tienes la enseñanza correcta, por ende tu comportamiento debería ser correcto. ¿Van conmigo?
Esto es importante. Pero lo que quiere decir acá es que en lugar de rechazar la verdad, la están rechazando primero por su comportamiento. Eso quiere decir que al verse en el espejo y darse cuenta lo pecaminosos que son, prefieren manipular la verdad para no sentirse mal. ¿Van conmigo, sí? Eso es sumamente importante. Lo que rechazaron algunos no fue la fe, sino la buena conciencia. Philip Ryken dice lo siguiente: en lugar de conocer la falta y arrepentirse, o sea, una mala conciencia no se queda callada, sino que busca justificar el pecado. En lugar de reconocer la falta y arrepentirse, la persona empieza a torcer la verdad para que encaje en el estilo de vida que quiere practicar. ¿Van conmigo? Eso es lo que están rechazando. Por eso el resultado de verse a sí mismos y decir, bueno, la verdad esto no creo que sea tan malo, aunque la escritura lo diga que sí, entonces es más fácil criticar a Dios que criticarse a sí mismo. Entonces dice él, en lugar de reconocer la falta y arrepentirse, la persona empieza a torcer la verdad para que encaje con el estilo de vida que quiere practicar. Y así, en vez de dejar que la fe corrija la conducta, entonces la conducta comienza a definir la fe. Wow. Otra vez. Así que en vez de dejar que la fe corrija la conducta empieza a definir la fe. Y al final encajamos todo. Hay una historia bien interesante de un pastor que no permitía algo en la iglesia. No era explícitamente pecado, pero no permitía algo en la iglesia. No voy a decir que para no entrar en controversia. Pero cuando el hijo del pastor lo llegó a hacer, ya sí lo permitía. Ya sí bajó el estándar. ¿Por qué? Porque era más fácil para él bajar el estándar para que nadie lo criticara. Y así somos la mayoría de nosotros. Creemos en una fe bíblica, buscamos una iglesia bíblica, pero lamentablemente cuando la escritura va en contra de lo que yo quiero y yo deseo, entonces prefiero definir la fe diferente. Ese es el gran problema. Es por eso que Pablo señala que lo que rechazaron fue la buena conciencia y por ende naufragaron en la fe. Cuando alguien insiste en vivir en pecado, y quiero que escuchen, cuando hablo de vivir en pecado, no necesariamente me estoy refiriendo a pecados sumamente grandes. Me puedo referir a pecados pequeños que pueden ir destruyendo y minando una iglesia, minando una familia. Pero cuando alguien insiste en vivir en pecado y no solo desobedece externamente, sino poco a poco va obligando a reinterpretar la verdad para que su conciencia empiece a callar y a callar y a callar y a callar hasta que su conciencia no le diga que está mal. Reinterpreta la verdad. Wow. Empieza a manipular a todos a su alrededor para que todos vean que no está tan mal. Y empieza a redefinir la fe y a decir y hablar de Dios en términos solo individuales, pero no bíblicos. No, es que Dios conoce mi corazón. Sí, lo conoce y quiere transformarlo. Lo conoce y quiere rendición completa a Él. Querido hermano, el resultado es devastador cuando nuestras acciones y nuestras actitudes definen la fe, porque puedo practicar una religión sin ser creyente. Puedo practicar el cristianismo cuando realmente lo que quiero es definir la fe a mi manera, donde yo sea el beneficiado. Querido hermano, la fe se hunde porque la verdad ha sido manipulada para justificar la desobediencia. Es por eso que si en media batalla el batallón está mal y está enfermo, viene el punto número 3. Ejercitemos la disciplina y cuidemos la pureza del ejército. Versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. ¿Entre quiénes? Entre los que rechazaron la buena conciencia y naufragaron la fe. ¿Sí van conmigo? Ok, entre ellos, entre algunos falsos maestros, hay 2 nombres. Y es interesante, los nombra públicamente y las cartas se leían públicamente en la iglesia. Cuando se daba una carta,
Eso me hicieron una vez una pregunta en la membresía. Cuando se daba una carta, una persona la leía públicamente a la iglesia a la que llegaba la carta. Se leía públicamente para que todos oyeran la carta. Eso significa que probablemente cuando la carta llegó, Himeneo y Alejandro estaban ahí sentados. ¡Wow! No, pastor, sea más suave. Pastor, no lo diga. Timoteo, no leas los nombres porque se los van a resentir y son los que más ofrendan en la iglesia. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este es el último versículo que podría parecer riguroso y podría parecer malvado, pero es todo lo contrario. Contempla un panorama lleno de gracia para un pecador no arrepentido. Ya que vemos a Pablo disciplinando a Himeneo y Alejandro, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito pedagógico de esta disciplina, de este trabajo de Satanás? ¿Cuál es el propósito pedagógico? No blasfemar. Eso quiere decir que tiene una meta positiva. La disciplina eclesiástica es una herramienta dada por Dios para proteger a la iglesia y buscar el arrepentimiento de los que han rechazado la fe. Tanto aquí como en 1 Corintios 5:5 y en Job 2:6, déjame decirte que aprendemos una verdad hermosa. Satanás es usado por Dios, en términos de un autor, como administrador judicial. ¿Qué quiere decir? Que Satanás actúa en función de la soberanía de Dios. Eso quiere decir que Satanás termina siendo un instrumento dentro del plan eterno de Dios para purificar a su pueblo. Querido hermano, Satanás no tiene el mismo poder que Dios. Es un vil instrumento que Dios utiliza para la purificación y para las acciones que Él mismo demanda en su plan soberano. Satanás fue usado por Dios con Job. Fue usado con Dios para zarandear a Pedro. Dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque esa prueba permitiría que a nosotros como lectores dijéramos: es el segundo Adán que ha vencido la tentación. Dios utiliza a Satanás para la función de sus planes eternos. Eso quiere decir que no hay nadie que tenga más poder que Dios mismo. Pastor, me hicieron mal del ojo. No sé qué es eso, pero déjame decirte que Jesús venció el mal del ojo, del pie, de los dedos y de la cara. Y si Él permitiera algo, es por su propia voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Aunque no lo entendamos y aunque no lo sepamos, si Él lo permite, es porque es bueno, agradable y perfecto para nuestro desarrollo como creyentes. Wow. Hermano, Pablo no solo presenta la disciplina como un acto de amor, sino para restaurar. Juan Calvino dice lo siguiente, resume la disciplina de esta forma y me encanta. Juan Calvino dice: dentro de la iglesia está el trono de Dios. Eso quiere decir que fuera de la iglesia se expone al dominio de Satanás. Repito, si dentro de la iglesia está el trono de Dios, fuera de ella cualquier hombre o mujer se expone al dominio de Satanás. Eso es entregarlo a Satanás. Con la esperanza, oigan acá, con la esperanza de que el dolor y el sufrimiento fuera de la congregación lo haga volver arrepentido, con un corazón sumiso a la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que presenta aquí. Presenta a Pablo directo y claro, diciendo:
esos han sido separados de la iglesia. Separar a alguien de la comunión de la iglesia es para que se arrepienta. Al ser apartado de la protección espiritual de la comunidad, se espera que Satanás funcione como un agente judicial para que esta persona se arrepienta. Jesús mismo nos enseñó un proceso de disciplina en Mateo 18. Mateo 18 dice que cuando alguien ha pecado contra ti, primero sea una exhortación privada. Luego traiga a 2 o 3 creyentes maduros y confronte a la persona. Y luego, si no, dilo a la iglesia. Pero como ustedes saben y han pasado por el proceso de membresía, dirlo a la iglesia, por lo menos en gracia y verdad, no es presentar a una persona aquí al frente, sino que hermanos maduros de la iglesia representen a la iglesia en un proceso disciplinario. El punto aquí, querido hermano, no es un manual de cómo manejar cada situación. No es un manual de cómo manejar cada uno de los pecados. De hecho, no es un manual porque en Tito 3:10, Pablo es un poco más severo con los que causan división. Dice el hombre que causa división que se le advierta 1, 2 veces y luego sea desechado. Entonces, esto no es un manual específico, tampoco es que se va a durar o que diga cuánto va a durar, a como puede durar 1 año, 2 años, puede durar 1 semana. Porque es un pecado no arrepentido. Un pecado que está afectando directamente a la congregación. Hermanos, el propósito de la disciplina son varios. 1, expone el pecado, lo saca de la oscuridad. Eso es como que llegues al hospital, llegues con un problema y cuando se den cuenta el problema era peor del que traías. Gloria a Dios, porque ya saben en dónde trabajar. Expone entonces el pecado, lo saca de la oscuridad. 2, advierte al hermano y en palabras de 1 Corintios 5:5 lo salva. 2, 3, protege a la iglesia de una influencia destructiva. 1 Corintios 5:6. Y por último, oigan acá, preserva el testimonio cristiano ante un mundo caído. En resumen, el caso de Himeneo y Alejandro nos recuerda que la disciplina en la iglesia, aunque a veces es dolorosa, es un acto de amor. No busca destruir, sino corregir. No persigue venganza, persigue arrepentimiento. Pablo entendía que apartarlos de la iglesia era entregarlos a la dureza de un mundo dominado por Satanás para que recapacitaran y volvieran al Señor. Así aprendemos, querido hermano, que la disciplina no es un castigo final, es una herramienta de gracia que protege a la iglesia. Oigan acá, protege a la iglesia, preserva la verdad y busca restauración. Eso es la disciplina en la iglesia. Y quiero darte 3 aplicaciones específicas, porque hemos tomado la mayoría del tiempo para hablar de la explicación del texto. Solo fueron 3 versículos. Quiero dar 3 aplicaciones para la iglesia, gracia y verdad. Y quiero que todos caminemos en estas aplicaciones prácticas de cómo pelear la buena batalla es algo que debemos hacer. Y las 3 aplicaciones son las siguientes. La primera enfocada en la iglesia en general, de cómo la iglesia debe pelear la buena batalla. La segunda es cómo la iglesia respalda a los líderes que están al principio del batallón. Y la tercera es todos aquellos que anhelan liderazgo, anhelan el pastorado, pues deben de entender a qué se están metiendo. Entonces empecemos por la primera, a la iglesia, a ustedes. Sean valientes y peleen la buena batalla. La batalla inicia por la fe, por nuestra confianza en lo que Él ha revelado. ¿Pero qué ha revelado? Ya lo hemos visto en capítulo 1. Ha revelado que Dios envió a su Hijo a salvar ¿qué? Pecadores. Ahora, de esta verdad fundamental salen varias verdades principales de nuestra fe. Repito, de esta verdad fundamental salen varias verdades principales de nuestra fe que debemos defender. Por eso hacemos un proceso de membresía donde vemos cada uno de los elementos. Tú y yo, esto no es solo responsabilidad mía o de los pastores, es responsabilidad de todos. Y de esta idea de que Dios envió a su Hijo, habla de 2 personas. Eso implica que una doctrina principal y central es la Trinidad. Querido hermano, debemos defender la Trinidad.
defender todo lo que deriva del Evangelio. Debemos defender que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Debemos defender que Cristo murió en nuestro lugar y tú no podías morir para salvarte. Debemos defender que su muerte es suficiente y completa para salvar al pecador. Debemos defender que la justificación es solo por la fe y no por obras. Debemos defender que la Biblia es la palabra de Dios inspirada de Él para nuestra práctica y nuestra fe. Doctrinas como estas deben ser defendidas en hogares, en trabajos, en la misma iglesia. Debemos mantenernos firmes en estas verdades. Querido hermano, la historia bíblica nos muestra esta realidad. Nuestro llamado a pelear defendiendo la verdad. Moisés bajó del monte y halló a su pueblo adorando a un ídolo. Duro, sí, ya saben en qué terminó. Josué confrontó a Israel para que eligieran entre servir a Dios o servir a los ídolos. Jesús luchó contra la falsa teología de los fariseos. Cada carta del Nuevo Testamento defiende la sana doctrina del error. ¿Estás dispuesto a defenderla? La historia de la iglesia lo demuestra. En palabras de un autor, hubo que defender la Trinidad en Nicea en 325. En el 325 después de Cristo se tuvo que defender la Trinidad en el concilio. En Constantinopla en el 381 después de Cristo se tuvo que defender la deidad y la humanidad de Cristo, Dios, hombre. También se defendió en Éfeso 431 después de Cristo. En Calcedonia 451 después de Cristo. Y siglos después, en 1517 en adelante, hay una nueva reforma que defiende la sola escritura, que solo a través de Cristo, nuestro mediador, que solo por medio de la fe, que solo a través de la gracia y que todo es para gloria de Dios. La fe siempre ha necesitado ser defendida por su iglesia. Hoy no es diferente. Hoy estamos llamados a sostener el diseño bíblico del matrimonio, una sexualidad como unión monógama y heterosexual, reflejando el plan de Dios desde la creación. Iglesia, defiende la fe. Por eso, iglesia, no basta con afirmar doctrinas correctas. Querida iglesia, necesitamos vivir de una manera en que la que refleje esas doctrinas correctas. Defender la fe significa, oiga acá, significa amar cuando es más fácil enojarse. Defender la fe significa perdonar cuando es más cómodo no hablar. Defender la fe es vivir en pureza cuando el mundo celebra el pecado y la perversión. Defender la fe es afirmar que la Biblia es nuestra autoridad. Por más que implique burlas, señalamientos, la Biblia es la verdad. La buena batalla, presta atención acá. La buena batalla no se libra con debates teológicos, se libra viviendo en el hogar como un verdadero creyente. Querido hermano, se libra en silencio en tu hogar. La verdadera batalla es vivir lo que crees. Se libra en la manera en la que le hablas a tu esposo o a tu esposa. La verdadera batalla se libra en cómo corriges a tus hijos. La verdadera batalla se libra en tu honestidad en el trabajo. La verdadera batalla se libra en lo que consumes en redes sociales. La verdadera batalla se libra en lo que haces cuando nadie más te ve. ¿Cómo es tu batalla?
Cada decisión que tomas muestra si nuestra conciencia está limpia delante de Dios o estamos justificando nuestro pecado. Examínate hoy, por favor, querido amigo y querido hermano. Examínate y responde la siguiente pregunta. ¿Estás peleando la buena batalla por la fe o solo con tus labios los domingos y no con tu vida? Porque la fe cristiana no debe ser defendida solamente, debe ser vivida. Esa batalla es buena y es honorable porque glorifica a Dios y fortalece a la iglesia y preserva el corazón de la verdad del evangelio. Hermanos, pero no solo se defiende la fe con lo que creemos, sino con lo que vivimos. Querido hermano, ¿juzgamos más duro a los demás que a nosotros mismos? Usemos la Biblia para darle a una persona directamente y no la usamos para vernos a nosotros. Querida iglesia, no basta con afirmar las doctrinas correctas, tienes que vivir las doctrinas correctas. Querido hermano, defender la fe inicia por someternos por completo a las escrituras. Si no te sometes a las escrituras, probablemente no vas a poder mantener la fe. La buena batalla inicia en los hogares, no en las redes sociales. La forma en la que te comportas, querido hermano. Pero algo sumamente interesante en este texto, y me encantó, es que afirma que la batalla es buena. Eso significa por defecto que hay batallas que no son buenas. Y esto me encanta. Hay batallas que son buenas, esta batalla es buena, pero por defecto hay batallas que no son buenas. Batallas que desgastarían a Timoteo, que cansarían a Timoteo. Por eso Pablo advierte, no pierda tiempo con fábulas y genealogías interminables. 1:4. No pierda tiempo con especulaciones. También dice que el anciano no debe ser pendenciero, o sea, no debe ser peleonero. 3:3. También dice que los falsos maestros se caracterizan por una obsesión enfermiza con disputas inútiles. 6:4. Eso quiere decir que podemos gastar nuestras fuerzas con batallas que no edifican, con batallas que dividen, con batallas que hieren y que no protegen el evangelio. Aquí debemos hacer una pausa y quiero que todos me escuchen acá. Muchas veces pensamos que la verdadera guerra está allá afuera. Muchas veces pensamos que la verdadera guerra solo es contra el mundo secular y contra la cultura hostil. Muchas veces pensamos que la verdadera guerra es solo contra las filosofías modernas. Y claro que hay guerra allá afuera, por supuesto. Pero déjame decirte que dentro del contexto estricto de Timoteo, de primera de Timoteo, donde lo envía a la iglesia de Éfeso, el principal problema no está afuera, está adentro. Wow. Presta atención acá. El contexto estricto de Timoteo, de primera de Timoteo, muestra que la batalla más urgente no se libra allá afuera, se libra aquí adentro. Querido hermano, la batalla más fuerte se libra dentro de la propia casa de Dios. Y cuando digo aquí adentro, no me refiero dentro de las cuatro paredes, sino dentro de nosotros mismos como iglesia. En este contexto de Timoteo, presta atención, Roma no era el mayor peligro de la iglesia de Éfeso. El mayor peligro nacía de adentro, falsos maestros. Que algunos iniciaron bien, pero se volvieron falsos en el camino. Querido hermano, la persecución externa es difícil. Vemos gente que muere en las noticias. Vemos gente que es atacada por creer en la fe que creemos nosotros, por defender el evangelio. Sí, pero déjame decirte que muchas veces la persecución externa purifica a la iglesia.
Pero el problema es porque la herejía interna destruye a la iglesia. La buena batalla, oigan acá, no es pelear necesariamente contra el mundo secular, que si hay que ser valientes también, sino es pelear por nuestra unidad y luchar contra nuestra propia maldad y nuestros propios pecados para mantener unidos a la iglesia de Cristo y así reflejar un evangelio verdadero. Querido hermano, la guerra es contra nosotros mismos para mantener la unidad. Un autor dice lo siguiente y me encanta: demasiado a menudo las ovejas de Dios terminan magulladas y ensangrentadas porque han sido atacadas por otros miembros del rebaño. Wow. ¿Cuántos hemos sido lastimados en las iglesias? ¿Cuántos hemos sido tratados mal en las iglesias? Demasiado a menudo las ovejas de Dios terminan magulladas, ensangrentadas porque han sido atacadas por otros miembros del rebaño. Hermanos, ¿cómo sucede esto? Y quiero que todos seamos honestos acá y pensemos en algunos elementos prácticos que voy a decir. Cuando los hermanos no resuelven sus diferencias, se lastiman entre sí. Cuando personas se enojan y no perdonan, se lastiman entre sí. Querido hermano, cuando hablamos mal de los demás, nos lastimamos entre nosotros. Un autor decía, hubo un gran problema en una iglesia porque pusieron una mesa con café. Se enojaron todos los sugieres. Todos los sugieres dijeron, ¿quién permitió esta mesa acá? Y llegaron donde los ancianos, los pastores, le pusieron una mesa de café ahí que ahí no debería estar, es un sacrilegio. Entonces los ancianos reunieron a un comité para intentar ver qué pasó con esa mesa, quién la puso ahí. Pues los que pusieron la mesa era el ministerio de hospitalidad y se enojaron con los sugieres. Y cuando hicieron el comité, al final los sugieres no fueron. La iglesia terminó en problemas y divididas, todo por una mesa de café. Hermanos, esto es historia tras historia. He estado en iglesias donde he visto que se tiran sillas por saber de qué color debería ser la pared atrás. He estado en iglesias donde se enojan por saber cuánto papel higiénico hay que comprar y cuánto no. Hermanos, lamentablemente dentro de las iglesias nos lastimamos. A veces es más fácil criticar al que anda allá afuera que criticarnos a nosotros mismos. Por eso debemos defender la fe, no solo de amenazas de afuera, sino de amenazas de adentro, de orgullo que divide. La batalla más efectiva es la más difícil y es contra nosotros mismos. Hermanos, si no luchamos contra nuestro propio orgullo, lastimaremos a otra persona y esa lastimará a otra y esa lastimará a otra. La batalla más grande se libra adentro. Es por eso que viene mi segunda aplicación. Iglesia, valora el liderazgo que tienen. Y esto nos muestra lo importante que es el liderazgo para una iglesia. Hermanos, vivimos en un mundo donde las autoridades han fallado. Los padres no cumplieron su rol. Muchas familias, sus padres no están. Padres que se han comportado de la peor manera. Hermanos, los jefes han abusado de su poder. Los políticos y presidentes son corruptos. Incluso los pastores nos han decepcionado. Es una época difícil, pero estoy seguro, querido hermano, que eso no quita que la Biblia enseña que el liderazgo piadoso en una iglesia es esencial para sostener la fe y preservar la unidad del pueblo. Juan Calvino lo dice de la siguiente forma: con la palabra milicia declara indirectamente que debemos sostener un combate, pero esto aplica universalmente para todos los creyentes. Pero aquí dice Juan Calvino, y me encanta, pero especialmente a los maestros cristianos que son los portaestandartes y líderes. Hermano, los líderes son llamados portaestandartes por Juan Calvino. ¿Qué significa? Significa que son aquellos que van adelante en la batalla.
señalando el rumbo de la batalla. 2, sosteniendo la bandera del evangelio. 3, animando al ejército. 4, protegiendo al rebaño. Querida iglesia, oren por sus líderes, respáldenlos, ámenlos y acompáñenlos en esta batalla que muchas veces libran en silencio. Valora a tus líderes, sométete a ellos, no quejándose, porque esto no es provechoso, dice Hebreos capítulo 13. Pero ¿cómo puedes respaldarlos y apoyarlos? Muy sencillo, no participas en conversaciones maliciosas que los puedan afectar. Querido hermano, la iglesia no tiene un liderazgo perfecto. Y fue incómodo para mí predicar este sermón con estas palabras y esos elementos. Le decía yo a los líderes, oren por mí. Pero déjenme decirte que la iglesia, el liderazgo de la iglesia no es perfecto. De gracia y verdad no es perfecto. Seguimos siendo pecadores. Seguimos necesitando de gracia. Seguimos necesitando de rendición de cuentas. Seguimos necesitando de arrepentimiento constantemente, todos los líderes. Pero ténganlo por seguro que estamos comprometidos a velar por la santidad de nosotros y de ustedes. Aunque eso implique perder la comodidad y la paz en algunos momentos. Sepan que buscaremos vivir el evangelio en humildad, aunque esto nos incomode y a veces nos lastime. Recuerden, aunque todos estamos en esta batalla, la mayoría de las flechas no apuntan al cuerpo. ¿A dónde apuntan? A la cabeza. ¿Por qué? Porque un pastor que cae en adulterio hará que la iglesia se lastime de forma terrible. La mayoría de las flechas apuntan a la cabeza. Hermanos, muchas veces los pastores y líderes, y lo digo de muchas iglesias, son atacados con críticas sin sentidos, con comentarios injustos, con comparaciones dañinas, con frases como los pastores no me saludaron, ese líder me vio feo. Estos líderes no buscan ser mis amigos, pero sí son amigos de aquella otra persona. Queridos hermanos, todas esas actitudes no promueven la unidad, son actitudes que no añaden nada al evangelio y son actitudes que por supuesto van a destruir. Y eso no implica que no se van a equivocar. Para eso está la disciplina también para los líderes. Se equivocarán buscando hacer el bien. Respaldar a los líderes no significa idolatría. Presta atención acá. No significa tener una postal de tal o X pastor en la casa. Significa que debes respetar y reconocer a quienes Dios ha puesto para guiar a la iglesia. Por supuesto que si un líder actúa de tal forma que se descalifica por su pecado, debe ser quitado del cargo inmediatamente. Y esto nos lleva a nuestra última aplicación. Anhelar el liderazgo conlleva aceptar nuestra participación en la guerra. Hermanos, no sé cuántos de ustedes alguna vez han pasado por el deseo de me gustaría liderar, me gustaría ser pastor, me gustaría ser misionero, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Tal vez hemos pasado por eso. No está mal. Gloria a Dios si levanta más personas con ese deseo. Pero déjame decirle, y a los líderes que están en proceso, déjame decirles algo muy sinceramente. Querido hermano o hermana, o aquel que anhela el liderazgo, déjame decirte que el liderazgo cristiano no es un lugar de reconocimiento ni de aplauso. No es un lugar de reconocimiento ni de aplauso. Déjame decirte que es un lugar de batalla y guerra constante. Querido hermano, esa batalla implicará muchas veces dolor y sufrimiento. Líderes en formación que están acá, o personas que alguna vez han sentido el deseo de liderar o ser pastores, recuerden, habrá momentos difíciles donde la batalla será cada vez más dolorosa. Recuerden, has sido llamado a corregir e instruir. Eso no es fácil. Recuerda, querido hermano, perderás amistades, serás calumniado por llamar a las personas al arrepentimiento. Serás rechazado cuando confrontes el pecado. Y los que hoy te aplauden, mañana te odiarán. Servir en el ministerio es ir contra una cultura en la que vivimos hoy en día, la cultura del pura vida. Todos queremos quedar bien con todos.
es que son tan pura vida. Hermano, ¿sabes qué implica ser líder? Dejar de querer caerle bien a todo el mundo. Si ese es un pecado que tienes, ni te agregues acá. Dejar de caerle bien a todo el mundo. Eso no es el liderazgo. Querido hermano, debes de dejar el pecado de caerle bien a todo el mundo y enfrentar de forma valiente tu pecado primeramente y proteger a la iglesia y buscar la pureza del evangelio. Queridos hermanos en formación, harán críticas contra ustedes y contra sus familias. Algunas serán justas y se las merecen, pero gran mayoría serán injustas y no se las merecen. Algunas te lastimarán, algunas te harán llorar, algunas harán que sacrifiques la comodidad entre amigos y familiares. Y cuando un sábado ibas a jugar pool o a jugar fútbol, ahora estarás en la iglesia resolviendo un conflicto. Eso cambiará. Y si no lo aceptas, ni camines al ministerio, porque lucharás contigo mismo y al final habrá una estela de errores. Queridos hermanos, perderás la tranquilidad y la comodidad. Estarás bajo el ojo público. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a los hijos? Pero déjame decirte que vale la pena y nadie ha sufrido más que Cristo. Así que deja la victimización. Querido hermano, vale la pena porque fuiste llamado para llevar el estandarte del evangelio mismo de Dios. El verdadero ministro del evangelio no busca popularidad, busca fidelidad. Un pastor efectivo no es un pastor que tiene su iglesia llena, es un pastor que tiene las marcas cuando ha confrontado a sus ovejas por amor, buscando la restauración. Querido hermano, en gracia y verdad les animamos a pelear la buena batalla. Dios nos dio una orden, Dios nos mostró cómo pelearla y Dios nos llamó a disciplinarnos. Hoy, como Aragón en la Puerta Negra, hoy escuchamos un llamado mucho más importante y mucho más poderoso. Hoy escuchamos un llamado de levántate y pelea. Pelea por la unidad, pelea por la pureza del evangelio, guarda la fe y mantén limpia tu conciencia. Pero si te has desviado, escucha el llamado de guerra y levántate y ven al batallón. Si te has caído, levántate, arrepiéntete y enlístate nuevamente. Si estás cansado, levántate y fortalécete con la hermandad de la iglesia y empieza la batalla. Porque lo más hermoso de esto es que no peleamos solos y la pelea ya ha sido ganada por Cristo. Aunque nuestro cuerpo perezca, la batalla ya ha sido ganada. Nuestro capitán, nuestro líder, no es un pastor humano, es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y va al frente de la batalla y ya ha vencido. Este capitán y este líder supremo no es un personaje ficticio de una película. Es nuestro Señor Jesucristo, quien desarmó a los ejércitos enemigos, principados espirituales, los exhibió públicamente en la cruz, dice Colosenses. Ese es nuestro Jesús, nuestro capitán, que nos ha llamado a pelear, no en nuestras fuerzas, no en nuestra valentía, sino en su victoria, su valentía y su poder. Sé valiente y enfrenta la pelea. Sé valiente y pelea obedeciendo la orden, defiende el evangelio. Sé valiente y pelea viviendo lo que crees, fe más buena conciencia. Sé valiente y pelea cuidando al rebaño. Hermano, ¿estás listo? Pues levantémonos a entonar un grito de guerra, que Jesucristo basta y que nosotros por nosotros mismos no podemos. Pongamos de pie para orar. Padre celestial, soberano y glorioso Dios,